Bueno chicos, entonces continuando con la explicación del cuento policíaco, en esta segunda oportunidad vamos a hablar más sobre su estructura, características y cuestiones generales que hay que tener en cuenta a la hora de leer o escribir el cuento policíaco. Al igual que en la oportunidad anterior, vamos a iniciar este fragmento explicativo con una cita de Agatha Christie, escritora de novelas policíacas muy reconocida en el género, y es, digamos que, esa parte femenina de este tipo de literatura. Así pues, Agatha Christie nos dice que la mejor receta para la novela policíaca, el detective no debe saber más que el lector. Entonces, ¿qué nos quiere decir Agatha Christie? Que el detective debe tener las mismas oportunidades que el lector para descubrir el crimen. No se le pueden dar más pistas al detective que al lector. No se puede decir como, ay, es que el detective encontró una pista pero no estuvo en la narración, porque entonces el lector no va a estar a la misma altura para resolver el crimen. Eso sí, no se le va a entregar todo pensamiento que haga el detective al lector, pero en cuestión de pistas deben ir a la par. Ya los razonamientos obviamente serán diferentes, pero asimismo el lector va a poder, a partir de esas pistas que se le dan igual que al detective, crear sus propias hipótesis y incentivarlo a descubrir ese misterio. ¿Qué es el cuento policíaco? En este momento vamos a dar una definición general a partir de lo que hemos escuchado del cuento policíaco. Así pues, el cuento policíaco es un género literario que agrupa narraciones directamente relacionadas con crímenes y con la justicia. Esto es lo que lo diferencia de los demás géneros. Si, se basa en criminales y justicia. Sus narraciones se basan en esto, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio o crimen y la persecución de un delincuente. Entonces, ¿qué diferencia el cuento policíaco de los demás cuentos? Hay un crimen, hay una justicia para ese crimen, hay una resolución de ese crimen y hay una persecución del delincuente que cometió el crimen, como ya sea asesinato, robo, secuestro, desaparición, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de crimen se puede desarrollar en este tipo de cuento. Generalidades del cuento policíaco. Vamos a ver algunos puntos que nos llevan a pensar sobre el cuento policíaco. El primero es la resolución del enigma, donde se desecha todo elemento inexplicable o sobrenatural. Si recuerdan un poco la cita de la explicación anterior de Ronald Knox, nos decía algo así como que la resolución del crimen no se podía finalizar en que era una revelación divina o que se había resuelto gracias a una intuición, a brujería, a trampas o a la pura coincidencia o acción divina de Dios. Es decir, el detective debe hacer su trabajo, debe analizar las pistas, debe llegar a unas hipótesis y a partir de esas hipótesis debe resolver el misterio. No es como que digan, ¡pum! Se me activó el switch y es esto y ya, porque mi intuición me lo dice. Puede haber una intuición, digámoslo así, pero debe comprobar esa intuición a partir de las pistas y las hipótesis que plantea. Por otra parte, una parte importante del relato está destinada a mostrar el proceso de razonamiento del detective y hay que procurar mantener el secreto hasta el momento del desenlace. Este punto va más relacionado con lo que hace poco les mencioné de la cita de Agatha Christie. Si bien el lector debe ir a la par de las pistas con el detective, pues el proceso de razonamiento que hace el detective para desentrañar estas pistas no se le pone en bandeja de plata al lector porque se le estaría resolviendo todo el caso. Y la idea es que el lector también plantee sus hipótesis a partir de las mismas pistas y cree sus conclusiones. Así pues, el secreto o la resolución del caso como tal no se le puede dar a conocer hasta el final del cuento o del relato, para que el lector tenga la oportunidad de desarrollar su propia conclusión en cuanto al crimen.
Por último, los primeros cultivadores del género se adelantaron muchos años a la aplicación de técnicas novedosas que hoy en día son de uso cotidiano en los laboratorios de criminalística, tales como el análisis de sangre, el estudio de pelos, la balística, la dactiloscopia, que es el estudio de las huellas, y esto por señalar solo algunos. Anteriormente, en cuanto al autor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, mencionábamos que él mencionó la balística, el estudio de la balística, mucho antes de que ésta se hiciera. Asimismo, con la dactiloscopia. Entonces vemos que a partir de la imaginación y la lógica, que es en lo que se basa el cuento policíaco, como ya también lo mencionamos, a partir de esa imaginación se puede llegar a técnicas que en un futuro pueden servir para la resolución de crímenes de verdad, como el estudio de la balística y la dactiloscopia, que puede ser que eso haya dado un empujón a que los científicos dijeran, hey sí, esto puede ser un método de estudio para activar crímenes, ¿no? Nunca se sabe, puede ser así. Bien, a continuación tenemos 3 puntos que son más relacionados a la estructura que al desarrollo. Así pues, la base de un cuento policíaco es intrigar al lector y aumentar su deseo de averiguar una verdad. Intrigar al lector a partir del crimen, cómo sucedió este crimen, o a partir de pistas, o a partir de hipótesis que se le pueden dar sin llegar a una solución concreta. El lector debe estar tan ansioso por resolver el caso como el mismo detective del cuento. Por consiguiente, tenemos que la situación se reconstruye a partir de los datos que el autor va dando en el transcurso de la narración. Volvemos a lo mismo. Digamos que en el intermedio de esta situación, los datos van siendo las pistas y el autor o el narrador va dando estas pistas, pero no todas al tiempo, y las va dando a la par que el detective las va descubriendo, haciéndoselas descubrir al lector al mismo tiempo. Y al final se sabrá quién es el asesino y se dará la explicación justificativa del acto que determinó el comienzo de la investigación. Recordemos que el objetivo del cuento policíaco es descubrir quién hizo el crimen, con qué medios lo hizo, por qué lo hizo. Así que dejar, digamos, una investigación abierta o un final abierto para que el lector decida quién es el culpable no es un muy buen acto en el cuento policíaco. Aquí se debe resolver el crimen y se deben dar las hipótesis verdaderas, las conclusiones de por qué se hizo, con qué medios se hizo, etc. El género policíaco nos da 2 caminos desde los cuales podemos narrar la historia. Así pues, nos presenta el policial clásico y el policial negro. A partir de esta tabla de conceptos, ustedes podrán evidenciar las diferencias que hay entre un género y el otro, a partir de la historia, los espacios, la caracterización de los detectives, el narrador de la historia y el tipo de crimen que desarrollan. Además, para la comprensión de estos aspectos, sobre todo de la diferencia entre el detective del policial clásico y el detective del policial negro, vamos a ver una intervención de Mario Mendoza donde nos presenta su noción desde las diferencias que hay entre un detective y el otro. Tengo entendido que han leído a este autor y pues vamos a descansar un ratico de mi voz y vamos a escucharlo a él. La novela policíaca tradicional viene de un personaje de Edgar Allan Poe que es Auguste Dupin, ¿no? Auguste Dupin tiene una característica principal y es el análisis frío, racional, calculador. Son personajes que dan origen a los inspectores de policía que ya conocemos, un Sherlock Holmes, un Hércules Poirot de Agatha Christie, ¿no? El inspector Maigret
de Simenón, e incluso todos esos detectives latinoamericanos del neopolicíaco latinoamericano que son maravillosos, ¿no? Los de Paco Ignacio Taibo II, por ejemplo, que es Héctor Velasco Aranchain, el zurdo Mendieta de Elmer Mendoza, ¿no? Y hemos visto, bueno, hace poco falleció Rubén Fonseca, que tiene también una larga tradición de novela policíaca. Entonces, bien sea, o Leonardo Padura con Mario Conde, que ustedes lo recordarán bien porque también hay una serie de Netflix sobre él. Todos estos personajes tienen una característica, y es que hay un detective que va detrás buscando racionalmente, mediante un frío análisis, dónde está el inconsciente colectivo más primitivo, profundo, y de alguna manera también es una zona de sombra, ¿no? Ese frío análisis o esas reglas del género, bien sea en la novela policíaca tradicional o en el neopolicíaco latinoamericano, la base fundamental es el análisis. En el caso de la novela negra no necesariamente tiene que haber un inspector, no necesariamente tiene que haber un crimen, no necesariamente tiene que haber un detective con unas pautas determinadas. La novela negra baja también al inconsciente, baja como a las cloacas, a la profundidad de una contemporaneidad para purificar esas fuerzas, pero no se necesita la vía del análisis pormenorizado ni de la expurgación final descubriendo quién fue el asesino. Esa sería como la principal diferencia, creo yo. El cuento policíaco, además de presentarnos la oportunidad de elegir un género desde el cual narrar, ya sea el clásico o el negro, también nos da la posibilidad de tipos de cuentos, tipos de estructuras desde las cuales podemos desarrollar nuestras narraciones o podemos identificar las narraciones que leemos. Es decir, hay 5 tipos de cuentos policíacos. El primero es el enigma. Un difícil crimen tiene lugar y el detective lo resuelve gracias a sus dones deductivos. Dicho esto, podemos ver que el enigma encaja perfectamente en las narraciones del género policial clásico y que el detective que usa sus dones deductivos puede ser perfectamente un Sherlock Holmes o un Auguste Dupin. En este caso vemos a Sherlock Holmes que utiliza su razonamiento y nada más que esto para resolver el difícil, el énfasis, ¿no? El énfasis en ese difícil crimen que debe desarrollar, que debe descubrir. En un segundo punto tenemos el tipo de cuento policíaco negro. Bueno, como su nombre lo dice, se imaginarán que este va más por el camino del género policial negro y nos habla de un detective que trabaja por un sueldo o un interés que no necesariamente debe ser monetario, es solitario, pone en riesgo su vida, se ve involucrado en cuestiones como, por ejemplo, relacionarse con lugares marginales o personas, digamos, del bajo mundo. En este caso tenemos a Lucifer. Lucifer es una serie tipo CSI, pero le ponen las connotaciones de la historia religiosa, de los personajes religiosos, y a partir de este personaje religioso se van desarrollando los casos criminales. Lucifer se convierte en el ayudante de la detective Chloe, y digamos que a veces cambian los papeles, entonces Chloe termina siendo la ayudante de Lucifer y así. Podemos decir que este va más por el lado del policial negro, porque Lucifer, con toda esta cuestión de que cobra favores a aquellas personas que venden su alma al diablo, pues se ve mezclado en lugares marginales, termina cobrando favores a personas del bajo mundo para resolver los misterios, todo el tiempo se van más allá de una oficina para descubrir los delitos o los crímenes en los que están involucrados. Y Lucifer, digamos, no trabaja por un sueldo, pero trabaja más por un interés amoroso hacia Chloe y por un interés de descubrirse a sí mismo a partir de los crímenes que va investigando. O sea, tiene un trasfondo totalmente social, totalmente histórico, porque la historia religiosa y toda esta perspectiva de personajes está relacionada. En el tercer punto tenemos el tipo de cuento problema.
Aquí el crimen es resuelto por medio de pruebas físicas y psicológicas, así como declaraciones de testigos sospechosos o de la propia víctima. Ustedes dirán, ¿cómo una víctima puede declarar en su propio crimen? Pues muchas veces los narradores utilizan diarios, pruebas que las víctimas dejaron antes de morir, en caso de que sucediera un crimen, un atentado contra ellas. Este es el caso de El desorden que dejas, una serie también de Netflix, donde nos presentan el suicidio sospechoso, bastante sospechoso, de una profesora de literatura precisamente, y la profesora que llega a reemplazar, digámoslo así, a la profesora que se ha suicidado, pues empieza a encontrar cosas no tan normales para una persona que se suicidó. Empieza a encontrar pruebas de que la supuesta suicida, estaba envuelta en problemas con personas de poder, personas que traficaban algunas cosas. No quiero dañarles tanto las series, entonces voy a tratar de ser lo más general posible para darles el ejemplo. Muy recomendada El desorden que dejas, por si también la idea de darles, acá un paréntesis, también la idea de darles estos ejemplos con series o películas es para que puedan verlas y puedan tener una base al momento de escribir, que como les mencioné al principio es nuestro fin último, ¿no? Entonces, en El desorden que dejas, la profesora reemplazante se convierte en la detective a través de pruebas físicas, las pruebas que deja la profesora suicida, como memorias con información, diarios y demás. Psicológicas, al momento en que ella interviene con los estudiantes para ver sus perspectivas de esta profesora, si alguno de los estudiantes fue el culpable por medio del matoneo que le hacían, y testigos sospechosos o la víctima. Ella hace toda una indagación de pruebas tanto físicas como psicológicas, se ve sumergida en los mismos problemas que llevaron a la profesora anterior al suicidio y demás. Muy buena la serie, muy recomendada, y aquí se puede evidenciar totalmente el tipo problema de cuento policial. En cuanto al suspenso, este tipo de cuento se basa en un ambiente oscuro, peligroso y tenebroso, en donde se concreta casi siempre asesinatos en medio de la trama, dando un efecto de terror. Como ejemplo, ¿qué le pasó a Lunes? ¿Qué le pasó a Lunes? Narra la historia de un mundo futuro donde no es posible concebir más de un hijo. Si tú concibes más de un hijo, tus otros hijos son congelados, entre comillas, y pues no los vuelves a ver nunca. En este mundo loco, una mujer tiene septillizas y el papá la encubre. La mujer muere al momento de tener a sus bebés, y el papá de esta mujer ayuda a que todas se vuelvan una. Cada día de la semana, una de las hermanas representa el papel de Lunes, que vendría siendo la principal, ¿no? Cada una lleva el nombre de un día de la semana, y ese día es el día que les compete salir a la sociedad, ir al trabajo, como si fueran la misma persona. Viven aisladas. Por ejemplo, hay una escena en la que una de ellas se corta el dedo por hacer algo que no debía, y el abuelo les corta el dedo a todas porque todas deben ser la misma para que no sean descubiertas y asesinadas. Un día lunes llega su día de salir y no vuelve. A martes le toca el turno, va a buscar a lunes y martes tampoco vuelve. Así que a lo largo de la historia las hermanas se vuelven las detectives de qué le pasó a lunes, y pues encuentran asesinatos, homicidios, persecuciones. Muy buena la película también, muy recomendada, y tenemos el claro ejemplo de lo que sería un cuento policíaco tipo suspenso. Como hemos visto en algunos ejemplos, no necesariamente debe haber un detective con nombre como tal, ¿no? Por ejemplo, en Problema no hay un detective, es la profesora reemplazante la que hace las veces de detective.
Aquí tampoco hay un detective relacionado o no a la policía como tal, pues un detective de renombre, sino que son las mismas hermanas las que desarrollan este papel. Y por último, tenemos el Gianni Totti. Este es un tipo de policial italiano donde se muestran asesinatos, muerte y suicidio a lo largo de la historia. Generalmente el detective es un principiante y el criminal es un hombre que escapó de la cárcel. Como ejemplo, una de las últimas series de Netflix, ¿Quién mató a Sara? En Netflix hay un auge por este tipo de narraciones. ¿Quién mató a Sara? Narra la historia de dos hermanos que se relacionan con una familia de dinero y Sara, la hermana del personaje principal de la historia, es asesinada. Aparentemente murió en un accidente, pero pues el hermano descubre que fue más un asesinato planeado. Es por esto que esta familia pudiente termina incriminando al hermano de Sara como su asesino y este pasa 18 años en la cárcel. Al salir de la cárcel jura venganza por su hermana, por su madre que murió a causa de un cáncer que no fue tratado como se lo prometieron, si se echaba la culpa del homicidio de su hermana, y pues la venganza de él mismo por pasar 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Evidentemente, al salir, él empieza a investigar, empieza a acosar a los autores, a esta familia que claramente es la culpable, alguno de sus miembros es el culpable. Y en el intermedio de esta lucha y de esta investigación hay asesinatos, hay suicidios, hay muertes repentinas y sin explicación. Y debo decirles que al final de por lo menos esta temporada no se resuelve el misterio de quién mató a Sara, pero se resuelven muchos misterios más que se van desencadenando a partir de este. Si no la han visto, también recomendada para que tengan una idea de lo que es el género, de cómo se puede narrar, de la cantidad de perspectivas que hay para narrarlo. Termino con este género entonces y nos vamos a la siguiente temática. Un ejercicio para activar el pensamiento deductivo. Aquí tenemos una imagen de un asesinato. Una mujer fue asesinada en el baño de un restaurante. ¿Puedes señalar el asesino con tan solo mirar esta imagen? Vamos a dejarla un momento, vamos a mirar la posición de la víctima, qué tiene alrededor. Vamos a mirar los comensales del restaurante, cuál es su posición, si están, cómo están ellos en ese momento. Si pudieron observarlo, la mujer tiene al lado de su cuerpo un cuchillo que le falta al cliente de la mesa número 4. Igualmente, ya a más detalle podemos ver que tiene un pedazo de camisa que le falta a este señor y el señor igualmente tiene algunos rasguños en el cuello. Son ejercicios que a simple vista son fáciles, pero son ejercicios que les van a ayudar a construir sus personajes para la construcción de su cuento policial al final de estas sesiones, que es el objetivo. Elementos narrativos del cuento policíaco. Las características narrativas del cuento policíaco son primeramente la observación y el estudio detallado de la escena del crimen. Lo más importante del cuento a la hora de escribirlo o a la hora de leerlo son los detalles del momento en que se describe la escena del crimen, cuando llega el detective o cuando le cuenta a su compañero lo que vio allí. Es muy importante porque a partir de estos detalles es que se va a descubrir después el asesino. Puede ser una huella, un cabello, el arma con el que fue asesinado, a partir del cual se puede desarrollar la historia. Así que este primer paso es muy importante para la historia. Seguidamente está el uso de las vías para la investigación. A partir del cuento policíaco podemos utilizar dos.
la racional, que son más del tipo de policial clásico, donde tenemos las deducciones, las observaciones, especulaciones, todo a partir del ámbito racional. Y está lo empírico, que va más de la mano del policial negro. Esto no quiere decir que el empírico no se pueda utilizar en el clásico y el racional en el negro, para nada. Pueden mezclarse perfectamente, solo que pues está la noción de que es muy cuadriculado, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Pueden utilizar cualquiera de las normas en cualquiera de los relatos. Es decir, la empírica, pistas y testimonios. Se sigue una investigación no a partir de las deducciones y el pensamiento solamente, sino que ya se va más a lo tangible. Y por último, tenemos la presentación y rectificación de las hipótesis. Algunas hipótesis van a ser verdaderas, algunas hipótesis van a ser falsas. Al final lo que se tiene que hacer es decir cuáles fueron las hipótesis falsas y cuáles fueron las hipótesis verdaderas a las cuales se llegó en la línea de presentar este cuento. Por último, podemos evidenciar los elementos estructurales del cuento policíaco. A modo de resumen, vamos a tomar esta tabla y lo que espero hacer con ella es un pequeño ejercicio donde a partir de los elementos y las definiciones de estas vamos a encontrar estos elementos en el cuento de la carta robada que escuchamos anteriormente. Entonces tenemos que los elementos son el tiempo, que generalmente es pasado, narramos el crimen en pasado porque nadie es futurista en este tipo de cuentos al momento de narrar. Y encontramos el tiempo en el que se comete el crimen y el tiempo en el que se desarrolla la investigación. El tiempo en el que se comete el crimen sería el pasado y el tiempo en que se desarrolla la investigación puede ser presente o también pasado. En cuanto a los personajes, siempre van a ser los personajes principales, siempre van a ser opuestos. Entonces encontramos al bueno y el malo. El policía detective versus el criminal o el espía o el ladrón o el asesino. Bueno, criminal en forma general, ya cada uno mirará cuál fue el personaje, ahí los personajes opuestos. En cuanto al ambiente, el ambiente se puede referir tanto al espacio en el que ocurre el crimen como al tiempo en cuanto a si está lloviendo, si está haciendo sol, si han sido días oscuros, si han sido días de cualquier tipo de ambiente y de espacio. En cuanto a la estructura, digamos que esta se puede dividir en tres partes. La presentación del enigma, que sería esta la parte en que describimos el crimen cometido. El proceso de la investigación, que es donde se recolectan las pistas o donde se empiezan a hacer las observaciones y las deducciones. Y finalmente la resolución del enigma, que recordemos, este es el objetivo principal del cuento policial, donde se dice quién cometió el crimen, por qué lo cometió y sobre todo con qué medios y cuál fue el motivo que lo llevó a hacerlo. El misterio por resolver, quién cometió el crimen y por qué. Este iría en la tercera parte, resolución del enigma, ¿no? Y está la trama. La trama es el asunto general del cuento, por así decirlo, y está guiada por el suspenso, por la necesidad de descifrar el enigma y por las soluciones fáciles y falsas. Es decir, el autor puede presentarnos algunas pistas que nos lleven a decir, hey, pero así se soluciona esto. Y resulta que no, que se va totalmente por el lado opuesto. Es un relato hecho para que el lector participe en desentrañar el misterio e ingresar en el mismo como un investigador más. Es decir,
No le podemos dejar el crimen en bandeja de plata al lector. El lector debe estar tan confundido como cualquiera de los personajes o tan avanzado como el ayudante del detective, pero nunca debe ir a la par de las deducciones del detective. Puede ir a la par de las pistas encontradas por el detective, pero nunca leer sus pensamientos, por lo menos en el cuento policial clásico. Continuamos entonces con esta actividad en el grupo de WhatsApp, donde vamos a poner las características de la carta robada, el cuento de la carta robada, en cuanto a tiempo, personajes, ambiente, estructura, misterio por resolver y trama. Muchas gracias por su atención. Podemos dirigirnos al grupo de WhatsApp en este momento.